Hola. ¿Cómo les va? Hola. Buenas. Hola, hola a todos. Hola, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Vamos esperando que se sigan sumando. Esperamos un ratito. Bueno, esperamos un rato. Gracias a todos los que se están sumando. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, vamos a ir arrancando un poco mientras se van sumando. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo virtual de Volver al Tren. Bueno, gracias a todos por sumarse. Y bueno, contarles que es un nuevo espacio que estamos proponiendo desde el espacio de Creo. Mi nombre es Victoria, voy a ser la moderadora de esta charla. Y este va a ser el primer encuentro de 5 que vamos a desarrollar. Así que bueno, igual después cualquier cosa, si hay gente que se quiera sumar, que después quiera volver a verlo o que quieran pasarlo para recomendarlo, van a estar cargados en YouTube. Y si quieren ir haciendo alguna pregunta, pueden ir dejándola ahí en el chat. Así que bueno, en este nuevo ciclo y en esta primera jornada de Rosario del Tren, vamos a estar reflexionando un poco y conversando acerca del rol histórico del tren y su relación con el crecimiento de Rosario y la región. Así que bueno, básicamente sobre la reactivación del tren de cercanía, y ya que es un tema que hace bastante que se viene desarrollando. Y bueno, y nos van a estar acompañando 3 figuras muy importantes, que es, bueno, Fabricio Fiati, concejal de Creo, que hace poquito salió aprobado en el Consejo el concurso desde el Andén, que básicamente bueno, está apuntando a revitalizar el valor histórico, cultural y patrimonial de los trenes de cercanía. La arquitecta Carolina Rainero, que es docente de la Universidad de Rosario y experta en lo que es todo de patrimonio. Y bueno, y Rolando Maggi, director del Museo y Archivo Ferroviario de Rosario, en la Asociación de Amigos de Riel, quien bueno, también nos ha contado que estuvo formando parte del equipo de rescate en la restauración y puesta en marcha de vehículos históricos de transporte. Ahí creo que Victoria tuvo algún problema técnico. Bueno, No les dudaba damos, si era yo o eran ustedes. bueno, le damos la bienvenida a todos. No sé si Fabri primero querés tomar la palabra. Permiso, ¿ah? Perdón, ¿se me escuchó? Un poco. Sí, sí, Vicky. Bien, buenas tardes. Siguen sumando compañeros que, bueno, ahí admitimos. Gracias a todos por estar presentes, en especial a Carolina y a Rolando, exponentes importantísimos de la ciudad para poder compartir con ellos sus saberes, sus experiencias, en una temática que para nosotros es identitaria. Hace a las causas por las que empezamos a militar y a trabajar desde hace muchos años como espacio, menos que lo que tiene, por supuesto, la Asociación Amigos del Riel, de la cual Rolando es autoridad,
y además del museo, pero en el caso de la asociación, desde el 74, más de 40 años en la ciudad, y pensando y actuando en momentos en que las voces que defendían la necesidad de sostener o de volver a contar con trenes de pasajeros eran cada vez menos, y en esas condiciones de minoría, si se quiere, y algunas veces de soledad, sostuvieron y defendieron una causa que es fundamental para nuestra provincia, en particular para nuestra ciudad, y lograron mantener presente y fuerte una bandera que hoy genera otro tipo de consensos políticos a nivel de los distintos órdenes de gobierno, y que nos entusiasman para pensar que es posible volver a contar con trenes de pasajeros, inclusive de cargas. Desde hace unos años se vienen sosteniendo con algún altibajo, pero algún nivel de inversión en materia de infraestructura, que más allá de lo que uno pueda opinar en detalle, es importante que ese proceso se haya podido dar y sostener en dos gestiones de colores políticos distintos. En nuestro caso, lo decía Vicky recién, presentamos una iniciativa en el Consejo que es muy simple, pero profundamente simbólica, porque pretende, a través de un concurso que permita canalizar expresiones artísticas de jóvenes, motivar el diálogo intergeneracional y el debate al interior de organizaciones en las cuales participan niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en particular la escuela, pero no solo las escuelas, para volver a internalizar el valor del tren, no solo como un medio de movilidad, sino también como parte de nuestra historia, de nuestro acervo cultural, de lo que nos identifica como ciudad. Nos ha tocado en este tiempo, la ley vigente en la provincia ya tiene 10 años, y no hemos logrado que se implemente como tal, y uno puede analizar un montón de factores, pero lo importante, más allá de la historia de esa ley, es que está vigente y que nos permite seguir proyectando un futuro, y nos permitió a lo largo de este tiempo pararnos en una posición muy sólida en relación a cómo uno ve el tren como sistema de movilidad, y el riel, la infraestructura que la ciudad tiene y que la identifica. Muchas veces nos ha tocado en este tiempo discutir con quienes ven, por ejemplo, en las vías paralelas al Parque Esclarín Ortiz, una barrera urbana, y uno ve ahí una infraestructura, parte de la historia de la ciudad y algo que debe defender. Lo mismo con la estación Rosario Norte, que para muchos, para algunos, era también la oportunidad de poder extender el modelo de Puerto Norte, y ahí estuvimos siempre nosotros desde nuestro lugar, y en el caso especial de amigos de Riel, defendiendo que eso era infraestructura más que vigente para pensar un futuro de los trenes de pasajeros, de cercanías, metropolitanos en la ciudad. Así que en esto estamos, en sostener en agenda y pensar cómo aprovechar también este nuevo contexto que se da, donde, como decía al principio, hoy hay otras voces. El mismo gobernador se ha pronunciado también a favor de la reactivación ferroviaria, en particular en lo que hace a nuestra zona, con la conexión que tanto defendemos de Rosario Cañada de Gómez. Va a empezar, lamentablemente, pero hay que saludarlo también por una conexión de Santa Fe Laguna Paiva, que es uno de los tramos también que está contemplado en la ley provincial de volver al tren, y el hecho de poder contar con un ramal que se abre, con lo que la frase opuesta significó y degradó durante la década del 90, de los 90, la verdad que es un hecho que hay que saludar y que nos entusiasma para seguir diciendo y reafirmando la necesidad y la oportunidad que tiene pensar para nuestra zona, aprovechar lo que hoy contamos en términos de infraestructura, y pensar
en esa reactivación. Y para esto es importantísimo reflexionar sobre la historia, sobre lo que implica, en términos también de patrimonio, lo que está, lo que se pudo tener en algún momento y que hoy tenemos todavía la oportunidad de contar con eso y de proyectarlo a futuro desde muchos aspectos. Así que me parece que lo que vamos a compartir es muy importante, y este ciclo que pensamos con los encuentros que faltan también tienen este sentido de actualizar esto, de volvernos a entusiasmar, a comprometer y seguir defendiendo la reactivación de los trenes, que es lo que tanto nos importa. Muchas gracias, y si les parece, no sé si quiere arrancar Carolina, Rolando. Rolando, me parece que... Gracias, Fabi. Perdón si se me cortó al final. Rolando, si querés arrancar. Ay, no se te escucha. Tiene que sacar del... Sí. Estás muteado. Estás muteado. Ahí está. Hola, hola. Ahí estamos. Sí, sí. Bueno, fenómeno. Bueno, continuando con lo que decía recién Fabricio, el tema de que esta es una ciudad que se puede decir que su segundo nacimiento se da con el ferrocarril y el puerto. En realidad, primero el puerto y el ferrocarril viene a la unión con el puerto, porque prácticamente son es un matrimonio, digamos. En todos los desarrollos territoriales, la unión de ferrocarriles y puertos es el ABC de la estructura geográfica y de transporte de un lugar. A partir de eso, es una cosa muy curiosa que durante tanto tiempo nos estuvieron recargando las tintas de que el puerto, la ciudad vivió negada al río, cuando en realidad vivió del puerto, que quiere decir que vivió del río, y que vivió encerrada por un cinturón de acero, que es el ferrocarril, que era el enemigo del desarrollo urbano de la ciudad. Evidentemente, para mí son dos falacias que a veces, a fuerza de que se fueron repitiendo, se convirtieron en verdades consagradas. Nosotros creemos que de ninguna manera es así. Son los dos pilares fundamentales de nuestra sociedad contemporánea, de nuestra urbanidad actual, de nuestra riqueza en el posicionamiento geográfico y geopolítico del país. Rosario no es nada más que un punto de paso de los ferrocarriles. Rosario es un lugar donde llegaron 7 empresas ferroviarias que establecieron sus cabeceras, que hicieron unos recorridos muy importantes para vincular todo el país. No digo que hayamos competido con Buenos Aires, porque Buenos Aires era realmente un embudo a nivel nacional, pero el puerto de Rosario era el que le seguía en importancia, pese a ser fluvial. Rolando. Sí. Perdón, ¿querés que avísame cuando quieras que compartamos? La primera la podrías poner, te iba a pedir eso. Dale. Bueno, este planito, que a mí me gusta tanto porque es un recorte de un gran plano de ferrocarriles, del Ferrocarril Central Argentino, muestra Rosario y sus alrededores en la época del apogeo de las empresas ferroviarias. Y ahí tenemos la cantidad de estaciones terminales que tenía Rosario Este, que era la vieja estación del oeste santafesino, la segunda que se construyó después de Rosario Central, de las terminales, Rosario Norte, que fue la tercera que se construyó con el ferrocarril que venía de Buenos Aires, que llegó mucho después de que Rosario estuvo conectado con Córdoba. Este también es un hito en la identidad ferroviaria de Rosario. Rosario fue la puerta de apertura del país a el mundo, mientras que el proyecto porteño del ferrocarril del oeste o los caminos de hierro del oeste era, sin desmerecer de que haya sido la primera instalación ferroviaria del país en 1857, era un proyecto porteñista, o sea, era para nosotros el tranvía rural a vapor diseñado desde la capital para moverse en la zona de la capital. No obstante, cuando este proyecto crece, imagínense la ambición de que una de las locomotoras se llamaba Voy a Chile. Es bien no sé si me congeló a mí o a... No, nosotros estamos activos, me parece, Vicky. Ah, bueno, ahí le avisamos a Ronaldo. Sí. vaya a posicionarse en el planeta en esta situación. Rolando, se cortó
O ahí, no sé si está. ¿Ustedes me ven? Te vemos, pero se cortó. ¿El audio? Sí, se cortó un poquito, si podés volver un poco para atrás. A ver, acá aparece un cartel de admitir. Me está indicando que la conexión es inestable. Caramba. Bueno, vamos despacio, si no. Los problemas Puede pasar. puede pasar. Tengo una alternativa que es conectarme por el teléfono y pasamos de pantalla, digamos. Venía bien igual. No sé si al resto. Ustedes me están le escuchando pareció. ahora, seguimos así, no toco nada. Dale, seguimos, dale, seguimos. Cualquier Bueno. cosa, sí, como dice Alejandro, última, si vemos que se traba otra vez, podrías apagar la cámara y a lo mejor engancha más señal, pero si no. Bien. Vamos. Por eso les decía que de todo esto que recibió Rosario, desde aquel primer ferrocarril para comunicarnos con Córdoba y abrir el interior del país a la colonización y a la extracción de los productos de la tierra, llegamos a este mapita donde está el ferrocarril Rosario a Mendoza, un proyecto netamente local con capitales argentinos, el ferrocarril central argentino ya combinado con el Buenos Aires a Rosario, que fue el que llegó desde Buenos Aires hasta Rosario, antes se hacía en barco el trayecto de Campana a Rosario, el ferrocarril oeste santafesino ya anexado por el central argentino, todas las líneas rojas que ven acá gruesas es el ferrocarril central argentino, el más grande de nuestro ámbito. Y las demás líneas de colores en general son o competidores, como el caso del ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, que lo vemos ahí abajo saliendo para Villadiego, desde lo que hoy es la Siberia o la ciudad universitaria, o el ferrocarril de Santa Fe, que está en verde, vinculándonos con la capital, o el Central Córdoba, que nos vinculaba vía la ciudad de San Francisco, después con Córdoba y con Tucumán, y con el norte del país, y con Bolivia, y también con Chile por el paso del tren de las nubes. Entonces, yo con esto lo que quiero destacar es que Rosario no solamente controló un hinterland muy importante que incluye todo el norte de la provincia de Buenos Aires, es decir, Junín, Pergamino y tantas otras localidades tenían tanta vinculación con Rosario como cualquier lugar santafesino, San Nicolás sin ir más lejos. Y también teníamos una vinculación nacional e internacional. Hasta hace poco, para que se den una idea, por la Estación Central Córdoba, que hoy lamentablemente ha sido clausurado ese ramal y no sé si se va a rehabilitar entre Central Córdoba y el puerto, como pidió la Municipalidad de Rosario y la provincia de Santa Fe, venían trenes, tanto de Chile a traer electrodomésticos a la recién cerrada Casa Falabella, como iba y venía carga hacia Bolivia, desde y hacia Bolivia. O sea, por el puerto Rosario se exportaba producto de la tierra y mineral boliviano, y se importaban materiales que compraba Bolivia en el extranjero, que eran todos fletes que quedaban acá. Por eso digo, nuestra ciudad evidentemente tiene una impronta ferroviaria y ha sido trazada por el ferrocarril en buena forma. Por supuesto que hubo problemas de desencuentro entre el urbanismo y el ferrocarril, porque hasta que no llegó la unificación de las empresas ferroviarias en la gran empresa nacional de ferrocarriles, que Rosario fue una de las mayores beneficiarias con la cantidad de tierras y edificios que le fueron traspasados, la estación de ómnibus, lo que es la Siberia, el Parque de los Derechos de la Ancianidad y el Parque Urquiza, todos esos terrenos fueron pasados a título no oneroso para uso público. Una cosa muy distinta a lo que pasó en los 90, donde directamente se clausuraban las líneas y todos los terrenos entraban en una gran arribatiña con fines de recaudar y no importaba la importancia que tenían. Entonces, la identidad de la ciudad ha sido fijada en buena parte por esto y creo que la tenemos que volver a recuperar con la racionalidad de que la ciudad siga creciendo con ferrocarriles, no de espalda al ferrocarril. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Si pasás al mapa siguiente, o los dos mapitas siguientes, vamos por orden, esto era el objetivo vigente en materia de ferrocarriles en la Municipalidad de Rosario, en la época de la Prefectura de Gran Rosario, a principios de los años 80. Fíjense que estamos viendo que incluso ni se desactivaban los puertos, y los puertos se abastecían por ferrocarril para no meter camiones en la ciudad. Esto fue planificado, estos dibujos son del arquitecto Monfeld, incluso se compatibilizaba el uso trenes de larga distancia, trenes de carga y trenes locales con el ferrocarril metropolitano, porque hasta van a haber una línea de puntos de servicios subterráneos que ingresaban a Estación Rosario Norte y después
de una estación a la altura de calle Presidente Roca o Buen Orden, ya proyectada del Metropolitano, se metían usando el puente por debajo de calle Corriente en un tramo de subterráneo, cosa que si lo podemos ver en la próxima, vemos el mismo proyecto de trenes metropolitanos, que no es subterráneo precisamente, o sea, tiene tramos subterráneos y tiene tramos aéreos y tiene tramos a nivel utilizando la infraestructura. Yo creo que esto, más allá del valor artístico, histórico que tienen los grandes edificios ferroviarios que hemos heredado, es una riqueza que no cualquier ciudad tiene, porque no necesita hacer nueva la infraestructura, sino que necesita renovar a los estándares técnicos actuales la infraestructura, pero los lugares de desplazamiento ya están comprobados que sirven a los fines urbanísticos, a los fines de transporte, a los fines de descontaminación de lo que es la marea de automotores que tenemos, que hoy yo vivo en Fisherton y prácticamente da lo mismo viajar en ómnibus que viajar en auto particular, y ni hablemos de los que optaron por vivir en los countries fuera de Rosario, que creían que por la autopista iban a llegar al centro rápido. Sorpresa, el automóvil, igual que en todo el mundo, es el cáncer de las ciudades. No lo digo yo, lo dijo Oriol Bohigas en su momento cuando dijo que las autopistas eran antihumanas y antiurbanas. Bueno, yo creo que como primer paso ya di bastante. Quisiera escuchar a Carolina porque me parece que hay mucho para que ella aporte, ¿no? Gracias, Rolando. Carolina. Sí, sí, en realidad creo que mi visión va a ser un poco complementaria en cuanto a que, por supuesto que me interesa el ferrocarril como sistema, digamos, de transporte. Creo que es no solo que es limpio para el planeta y para las ciudades y para el territorio, sino que también es seguro, o sea, y es mucho más como amigable, ¿no? Porque uno en el ferrocarril, cuando viaja en tren, es como que contempla un paisaje de una manera diferente, o sea, es como un viaje, en realidad, aunque sea un trayecto corto, y se disfruta mucho más que estar amontonados en un ómnibus. Pero me interesa fundamentalmente desde un punto de vista también de lo que representa, y como bien decía recién Rolando, el ferrocarril no se puede separar de Rosario, o sea, no se puede pensar Rosario sin el ferrocarril, porque es pensar Rosario sin su área de influencia o su área metropolitana ahora, su hinterland antes. Es como que está indefectiblemente unido. Yo había preparado un PowerPoint que, si puedo compartir pantalla, si está habilitado, lo voy a hacer. Parece que voy a empezar justo por el final, pero bueno, voy a ponerlo desde el principio. Y justamente lo que me interesaba era también, bueno, en cierto modo felicitar a quienes están trabajando desde Creo pensando en la recuperación de los trenes y trabajar en ese sentido, porque creo que es una deuda que tiene la ciudad y la región con el tren, con el ferrocarril, sobre todo porque sin el ferrocarril no hubiéramos existido como región, con la importancia que tuvo a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, Rosario en el país. Y bueno, por supuesto Santa Fe. Pero lo importante es que se ponga en agenda de verdad, porque hace años que se habla de reactivar el ferrocarril, pero siempre por una cosa o por otra, siempre es como que hay otros proyectos que son como más urgentes y el ferrocarril siempre queda como algo en espera. Y yo creo que no puede seguir esperando, porque tanto como sistema de transporte como por identidad, debería tener nuevamente el rol que tuvo. Y es imposible pensar Rosario sin su región. Si uno piensa que la pampa que nos rodeaba no era muy distinta que las fotos que ustedes ven a la izquierda, donde era una pampa realmente, no había nada. Esto que uno ve ahora como el campo
adyacente, claramente no era, o sea, eso fue todo trabajo de los colonos, de los inmigrantes, que fueron quienes en realidad dieron, en cierto modo, la fisonomía que hoy tiene nuestro campo. Y eso solamente pudo ser posible, digamos, esa estructura territorial que, bueno, que responde a un modelo productivo que es el agroexportador, que, bueno, muchas veces se lo toma como que limitó también el crecimiento de la Argentina. Yo creo que fue el factor por el cual nuestra región, por lo menos, tuvo un despegue muy importante, porque piensen que antes de que existiera el ferrocarril, los procesos de inmigración, la valorización, digamos, de toda la región a partir del puerto de Rosario, nuestra región era fundamentalmente ganadera, era vaquerías, o sea, no tenía un peso real en la economía del país. Y a partir justamente del ferrocarril, que fue un elemento de colonización prácticamente, porque contrariamente a lo que pasó en Europa, que el ferrocarril unía ciudades existentes, en la provincia realmente, si uno empieza a ver cómo se empieza a ramificar y cómo empiezan a ser como las venas que van dándole energía al territorio, justamente se mapea, digamos, toda esta región y se genera un sistema que, vuelvo a decir, coincide con el sistema productivo, pero es el que hace que realmente la región empiece a ser de una importancia mayúscula en el devenir del país. Conjuntamente al ferrocarril, por supuesto que todo lo que tiene que ver con el aporte que generó la inmigración en cuanto a poner a producir un territorio a través de las colonias agrícolas, realmente fue como el segundo elemento, y diría inmigración y colonia agrícola casi de manera conjunta, fue el segundo elemento más que importante en esa construcción territorial. Pero no es solamente el ferrocarril y las colonias o el aporte inmigratorio, que si uno ve el mapita va viendo cómo se va avanzando las distintas fronteras hacia el interior de Santa Fe. ¿Y por qué es importante? Porque genera justamente todo ese ámbito de producción que antes no hubiera sido posible porque estaban los indios. O sea, si uno piensa que hasta 1860, 1870, los indios estaban muy cerca, digamos, de nuestra ciudad, y es bastante lógico pensar que había que pensar en una estructura de defensa y de colonización territorial. Pero había una circunstancia muy particular para Rosario, que era su enclave geográfico, que si bien Rosario no era, por supuesto, más que una pequeña villa, tenía un puerto natural. Y ese puerto natural, como bien decía Rolando en su exposición, fue lo que posibilitó ese salir al mundo. Desde Rosario sale el primer embarque de trigo a Europa. En 1878 sale el primer cargamento, que era de la empresa de Carlos Casado de la Lizal, un gran emprendedor para nuestra región, que justamente hace como es el puntapié para la comercialización de granos, que durante décadas fue lo más importante que tuvo la región. Y bueno, Rosario se posiciona como el puerto de la Confederación, con lo cual adquiere una importancia enorme. Piensen que Rosario, en 1853, unos años antes de que se empiece la construcción del ferrocarril central argentino que va a unir Rosario con Córdoba, Rosario no era más que esto. En el planito de Timoteo Guillón, de 1853, fíjense, son más o menos 8 manzanas por 8 manzanas. O sea, Rosario casi no existía, y sin embargo, en muy poco tiempo, en el transcurso de 50 años, Rosario se convierte en una ciudad más que importante. Y en estos planitos, bueno, yo traté esto era parte de mi trabajo de tesis doctoral,
donde contaba un poco cómo la presencia del ferrocarril fue también como mapeando la ciudad, porque un montón de barrios tienen justamente origen a partir de las estaciones, y es como que va surgiendo todo un completamiento de la trama urbana, porque cuando uno ve los trazados del ferrocarril, verdaderamente empiezan a ser como un gran tejido que se superpone con el tejido de manzanas que la ciudad tenía, que no necesariamente tiene la misma, digamos, el mismo ordenamiento, y pasan cosas como a veces pasan en Fisherton, que justamente la ortogonalidad de lo que sería la trama central no tiene que ver, y fundamentalmente la línea del ferrocarril es lo que hace que todo después se empiece a tener los lineamientos de estructura a partir de eso. Que es lo mismo que pasa con un montón de pueblos en la provincia de Santa Fe, que empiezan a ser ortogonales en función de la línea de ferrocarril y no de las lonjas, que era como estaba dividido el territorio. Pero yo lo quiero ver fundamentalmente desde lo que sería cómo todo este sistema productivo impacta de una manera impresionante en la ciudad. De ser una villa muy chiquita, Rosario empieza a tener un capital de edificios que, bueno, hoy se conforman nuestro patrimonio, pero en ese momento eran edificios que venían de justamente toda esa estructura productiva. Y así como tenemos el Palacio Minetti, la Bolsa de Comercio, la aduana, o el Palacio, o distintos palacios que fueron surgiendo a partir de ese florecimiento económico, existe un patrimonio industrial importantísimo, en donde el patrimonio ferroviario es un patrimonio, a mi juicio, de lo que, por suerte, más se ha valorado en la ciudad. Si bien hay, como la estación Sorrento que se ve a la derecha, que está realmente muy deteriorada, o, por ejemplo, que pasen cosas como que la usina Sorrento esté en el estado en el que está, y esta foto ya lleva unos cuantos años, pero creo que se ha logrado en muchos ejemplos una buena articulación de lo que es esa memoria que tiene la ciudad a partir de esos elementos que fueron como fundantes y que encontraron nuevas oportunidades de vida y que hoy se plantean como situaciones sumamente integradas a la ciudad. El patrimonio ferroviario que tiene la ciudad es extraordinario. Y no quise más poner más de estaciones porque, bueno, son muchas realmente. Pero hay cosas que son sumamente llamativas. Por ejemplo, esto era, que todos a lo mejor, si ven la foto de arriba, inmediatamente se dan cuenta que es la estación de ferrocarril del oeste santafesino, que es ni más ni menos que el Parque Urquiza, donde ahora está el Centro de Documentación Audiovisual, y esa especie de puente que ven abajo es ni más ni menos que el lugar donde ahora se ubica el bajorrelieve del Sembrador. Quiere decir que ese espacio, que era un espacio de maniobras, un espacio de una terminal ferroviaria, porque era justamente el inicio del ferrocarril oeste santafesino, obra de Casado de la Lizal, del que yo les contaba recién, hizo el primer embarque de trigo a Europa. Realmente él logró que con una acción, digamos, privada, generar una relación absolutamente fluida entre su lugar de producción, que era la Colonia Candelaria, que es Casilda ahora, Villa Casilda, el ferrocarril propio que tenía y justamente una terminal portuaria propia, porque antes de que fuera el puerto que todos conocemos, fueron puertos individuales, como el puerto de Arón Castellanos o el puerto de Casado de la Lizal. Quiere decir que son espacios de oportunidades para reconversión y tienen un potencial enorme, que yo creo que más allá de la reactivación que tiene que haber del ferrocarril, hay que cuidar ese patrimonio que quedó, porque si se reactiva el ferrocarril en las localidades cercanas a Rosario, muchas de esas estaciones, lo sé porque venimos relevándolas de hace mucho tiempo,
con los alumnos de la Facultad de Arquitectura, están en muy mal estado. Y si de repente se renovaran para el uso, digamos, como paso para transporte, sería muy importante que se pudiera mantener la estructura, se pudieran mantener elementos que hacen al patrimonio que quedó un poco como en reserva. Esto, por ejemplo, es el Patio de la Madera, hace muchos años. Pero fíjense, por ejemplo, es muy gracioso ver cuántos pasos a nivel había, que eso también en un determinado momento se convirtió en un conflicto para la ciudad, y bueno, y después finalmente, cuando empieza a haber un reordenamiento, mucho de eso se levanta, pero lo importante de esto que potenció en determinados momentos transformaciones. Y eso que fue en su momento el Patio de la Madera, que es de la década del 80, de finales del 80, volvió a caer en desuso, pero volvió a ser rescatado en otra nueva oportunidad, que es el Mercado del Patio. Esos espacios pueden convertirse en espacios de reconversión importantísimos. Piensen que esto es la zona central de la ciudad, donde está ahora el distrito, pero en este momento, que es ni más ni menos que la estación del Central Argentino. Una estación con una playa de maniobras importantísima, con todo un sistema ferroportuario que es todo prácticamente el borde sobre el río del área central, pero eso devino en una oportunidad de transformación de la ciudad, sea a través de la transformación de sus edificios y también transformaciones a nivel de parques urbanos. Piensen en la Isla de los Inventos, la reconversión de la estación para alojar el distrito centro, etc. Y por supuesto que también, de acuerdo al tamaño, digamos, o la escala de esos espacios ferroviarios, también se convirtieron en espacios de transformación urbana. Porque si bien, bueno, la refinería era un espacio, digamos, privado, también tenía su terminal portuaria, tenía su terminal ferroviaria, y estos espacios industriales, y los pongo un poco juntos porque estaban como amalgamados. Por ejemplo, el impacto de refinería fue impresionante, porque la verdad es que era una especie de pequeño pueblo, ¿no? Y eso se transformó en algo que no quiero dar una opinión porque creo que fue un espacio de oportunidad un poco desperdiciado, porque si bien ahora se reconvirtieron muchos de esos edificios en zonas de habitación, digamos, en vivienda, no creo que hayan sido la mejor la mejor respuesta a esa oportunidad que tuvimos. Sigue habiendo un patrimonio muy rico a través de los pequeños cabines que quedan, la estación Embarcadero que se convirtió en la ciudad de los niños, en la transformación de lo que era el espacio de reparaciones de locomotoras, todo ese espacio enorme que ocupaba varias manzanas, que es hoy el Scalabrini Ortiz, y donde, bueno, en emprendimiento privado está el shopping, se mezcla también un poco con lo público, porque está el Ministerio de Educación, hay reconversión de edificios para la escuela hace 2 años fue el concurso para la Escuela de Artes Visuales, se recuperaron parte de los edificios con distintos usos, desde usos lúdicos o de encuentros, como puede ser los salones de Metropolitano, como consultorios, etc. Pero lo importante de todo esto es que son territorios de oportunidad para la ciudad, territorios de oportunidad para la región. Por eso digo que coincido que el ferrocarril tiene que ser recuperado, no tiene que perderse todo ese valor patrimonial que tiene, y no solamente por esas marcas que quedaron materializadas en edificios o en
túneles o en puentes, sino también todo ese patrimonio que hay mueble, que mucho lamentablemente ha desaparecido, y todo es intangible, porque tiene que ver con nuestras raíces como región, tiene que ver con nuestro devenir, y me parece que justamente es un recurso que posibilitaría una transformación territorial sobre una base identitaria. O sea, la transformación sobre una base identitaria es, a mi juicio, una apuesta a futuro que no terminaría siendo Puerto Norte, terminaría siendo algo mucho más comprometido con nuestra identidad y con nuestro territorio. Bueno, no tengo más para compartirles y creo que me pasé del tiempo, así que pido disculpas. No, pero gracias, Carolina. No, la verdad que muy interesante los dos cómo comentaron esto. Quería preguntarles qué opinan de lo que es la estación Córdoba. Todo el espacio de la calle Galvez, que está ahí un poco deteriorado. ¿Qué es lo que ustedes pueden aportar? Bueno, cada uno de su lado. Bueno, mira, puedo empezar yo porque nuestro museo está en la estación y nosotros Claro. tuvimos que la conservamos durante un largo tiempo, Todo ese donde espacio. permanentemente había que tratar de sacar intrusos, etcétera, etcétera. La estación tiene un destino medio azaroso, yo diría en este momento. Es el único vínculo de trocha angosta que tenemos para pasar. Ahora se abrió uno por vía Villa Diego, pero exclusivo era la vinculación de la ciudad de Rosario con el puerto y con las transacciones internacionales con Bolivia y con Chile. La estación recibió hace un par de años atrás, justo en el cambio de gobierno, una inversión importante, 21 millones de pesos más IVA en aquella época, porque se estaba destruyendo. La inversión iba destinada a que fuera el centro de capacitación de conductores de locomotora de todo el interior del país, con simuladores que se habían encargado en España, para las nuevas máquinas que venían de China, etc. Luego del cortocircuito interno del gobierno nacional, donde Florencio Randazzo, que fue su gente la que pergeñó todo esto, se pelea con los titulares, digamos, Aníbal Fernández, etcétera, etcétera, en la Casa Rosada, devuelve el tema de los simuladores y el proyecto queda en la nada. Es más, es una obra que ni siquiera fue inaugurada. O sea, es una obra cuantiosa en cuanto a inversión para proteger el patrimonio, pero ni siquiera fue inaugurada. Una cosa para nosotros muy rara. Es más, habíamos hecho la maqueta del edificio para la inauguración como nos habían prometido y al final no pasó nada. Y ahora, encima, a partir de la apertura del acceso por vía Villa Diego, la estación ha quedado intrusada en la conexión con la vía principal que pasa por Rosario Este, y los vecinos han cerrado, porque empezó la intrusión de Villas Miseria en las calles que cruzan, que bajan hacia el puerto, de manera preventiva han puesto paredones, que eso no quiere decir que tenga propiedad, porque el ramal ni siquiera está levantado, no sea como ramal caduco dentro del ferrocarril Belgrano. La Municipalidad de Rosario y la Unidad Ejecutora Provincial lo han pedido, porque con poco trabajo se podría hacer una estación de arribo de trenes de la zona sur de Rosario en forma inmediata al macrocentro, para lo cual el edificio está habilitado. Es más, de hecho, nosotros vimos los pliegos, estaba, después se hicieron algunas correcciones de estas cosas que pasan en las obras, pero el andén iba a estar preparado para ser accesible 100% a cualquier persona, o sea, con la franja de seguridad para no videntes, para todo. Estas marchas y contramarchas que tiene nuestro Estado realmente son preocupantes. La instalación operativa está, la vía está, pero ha quedado tapialada. El edificio hoy está desvinculado de la red ferroviaria y lo que entendemos es que si se hiciera una renovación sería vía el puerto de Rosario volver a reconectar la estación hasta aproximadamente las tierras que quedan, que es hasta calle San Martín o eventualmente hasta 25 calle Buenos Aires. El resto del edificio ha sufrido una mejora importante.
se ha cambiado todo el sistema eléctrico, se han evitado pérdidas de agua, etc. O sea, patrimonialmente es una inversión importante que se ha hecho, que difiere de la adulteración de, por ejemplo, en el caso de Rosario Oeste Santafesino, cuando se hizo la reforma del edificio, se le eliminaron todas las aberturas originales que estaban, etcétera, etcétera, que nosotros decimos que es un reciclado de edificio, no una restauración. Y también creo que es importante señalar que pese a que uno hace el pliego con todos los detalles, gracias a Dios la gente de la empresa nos consultó, se aplicó todos los conocimientos que había en el museo, después en la ejecución de la obra y los vaivenes políticos hacen de que no se llegue al resultado preparado, previsto. En este momento se están instalando cámaras de vigilancia y reflectores por el tema del vandalismo, que sabemos que es una cosa terrible. El pliego original había que elaborar un sistema de rejas para toda la planta baja, previendo el hecho del vandalismo justamente. Entonces vemos que lo ideal y lo perfecto a veces difieren de lo posible, y lamentablemente este es un tema. Y el otro tema, respecto a Rosario Central y al patrimonio, en estos días la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que ahora tiene otro nombre, declaró Monumento Histórico Nacional a la terminal de Retiro del Belgrano, a la estación de Constitución, y fíjense que la terminal ferroviaria más vieja del país, la del proyecto nacional, la del proyecto federal, es la que hoy se conoce como Don Ferro, y ni siquiera la Municipalidad de Rosario ha impulsado que sea declarada Monumento Histórico Nacional, cuando es anterior a todas las estaciones que están construidas en la República Argentina en este momento. Hay un montón de estaciones de pueblo que de hecho fueron declaradas Monumento Histórico Nacional y no tienen ni punto de comparación con este ejemplo de arquitectura norteamericana que tenemos en la ribera del Paraná. Nuestra entidad y otras entidades lo han pedido, esperemos que en el nuevo gobierno municipal esto se proceda directamente por las vías que tiene, los resortes que tiene, y se transforma en el Monumento Histórico Nacional, que hablábamos de la identidad, es el surgimiento del Rosario moderno. En Europa los castillos dieron origen a los pueblos. En Argentina, básicamente, sacando algunas excepciones, el origen de los pueblos y las ciudades son las estaciones ferroviarias. Esta es la estación más vieja del país y distinta a todas. La única parecida está en el puerto de Caldera, en Chile, que hoy es museo y centro cultural, y no es casualidad que la haya diseñado también Guillermo Wilray como mentor de la obra, ¿no es cierto? Eran las dos puntas de un proyecto internacional de alcance global. Bueno, tenemos todavía para salvar la calidad histórica de ese edificio. Gracias. Sí, la verdad que el edificio es, bueno, Carolina sabrá mucho mejor de lo que es el patrimonio ya arquitectónico de ese edificio, la verdad que es. Bueno, algo de lo que recién se estaba diciendo es súper importante, el tema de los pliegos cuando se hace una rehabilitación. Hablar de restauración, bueno, Rosario no tiene la mejor tradición en restauración, para ser sincera, porque, o sea, decimos mucho, sí, hacemos restauraciones, pero no son restauraciones, en realidad son rehabilitaciones, y que coincido absolutamente con el tema, por ejemplo, del ventanamiento. En la estación, por ejemplo, Rosario Central, cuando se transforma en distrito, se sacaron las aberturas y no debieron sacarse, porque se podían reutilizar perfectamente bien. O sea, era una cuestión que sí iba a ser mucho más caro, probablemente, porque restaurar un edificio tiene su costo, pero hubiera sido, desde mi punto de vista, muchísimo mejor. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que se priorizan otras cuestiones. Y ahí, bueno, es donde uno dice, bueno, entre que lo tiren abajo y le cambien las aberturas, y bueno, cámbienle las aberturas. O sea, bueno, no lo tiene... tiraron abajo también, porque aclaremos que la mayor parte de las paredes no son las originales. Sí, es verdad. Bueno, sí, no, pero bueno, por lo menos queda como el registro de que estaba. Creo que, o sea, teniendo en cuenta esas intervenciones que se han hecho y que han tenido poco cuidado, creo que a futuro uno puede pensarlo de una manera distinta. El hecho, por ejemplo, que tenga una declaratoria como monumento nacional, también obliga a que las intervenciones tengan determinadas pautas y que se tienen que cumplir. Nosotros ahora, por ejemplo, acabamos de firmar un convenio con la Municipalidad de Alcorta,
y lo primero que vamos a hacer es un relevamiento exhaustivo del edificio. ¿Por qué? Porque teniendo ese relevamiento, uno puede plantear un muy buen pliego para que verdaderamente se restaure como corresponde y se rehabilite lo que se tenga que rehabilitar. Un poco lo que decía yo antes cuando estaba mostrándoles algunas cuestiones que pienso con respecto a lo metropolitano. Todo el sistema de estaciones realmente no tiene un igual grado de conservación. Y hay algunas que están sumamente deterioradas. Y la verdad, lo que decía, si se reactivara verdaderamente el tren, o sea, que se convertiría en un lugar donde la gente va a ir, no, o sea, no sería raro que las modificaran de una manera terrible, o sea, dejándolas probablemente irreconocibles. Cuando uno ve que en otros países, por ejemplo, el sistema de trenes metropolitanos que tiene París, las estaciones de ferrocarril, si uno no ve los autos, si uno no ve el ferrocarril y con todo el tendido eléctrico, y podría decir que está en 1900, porque las estaciones están perfectas, son tal cual como eran, y están ayornadas porque, bueno, ya no tienen quien venda los tickets, pero tienen las máquinas expendedoras, y esos lugares se convirtieron en espacios para que las comunidades, que en general son bastante chicas, de las ciudades interiores, tengan un lugar para reunirse, consejos de chicos, consejos locales, etc. Entonces, sí creo que, como dije antes, tiene mucha oportunidad el patrimonio ferroviario para, digamos, potenciar las transformaciones futuras, o sea, hacer un muy buen eslabón como de anclaje, ¿no? De nuestra tradición con la ciudad que viene, o sea, no dejar la ciudad congelada, ni mucho menos, pero sí tener el cuidado de que esas, digamos, marcas, que esos elementos, esos bienes patrimoniales, verdaderamente tengan la valoración que corresponde y que se conviertan, sí, en la articulación hacia un nuevo, hacia el futuro, ¿no? Y con respecto un poco a lo que planteabas en la consulta sobre todo lo que sería esa gran franja que ha quedado como a mitad de desarrollo, ¿no? Está esta estación maravillosa donde termina Juan Manuel de Rosas, que parece sacada de un libro de historia, porque la verdad que es increíble, o sea, y creo que más allá de algunas consideraciones, se hizo un muy buen trabajo en la recuperación del edificio. Ese parque realmente tiene que convertirse en un área significativa de la ciudad. Y me preocupa un poco porque se está empezando a construir los bordes con no los mejores criterios. Inclusive hay parte de patrimonio edificado que no sé muy bien cómo, bienes que estaban catalogados ahora están demolidos. Y hay edificios construyéndose en calle Buenos Aires y 27 de febrero. Donde... El 27 de febrero se está programando para hacer edificios como los monstruos que han hecho ahí frente a la estación prácticamente. Tal cual, tal cual. Sí, es una cosa que verdaderamente preocupa y no lo digo porque no me gustan los edificios, pero no lo digo porque no me gustan los edificios, sino porque realmente creo que uno puede construir con calidad, con cuidado por la ciudad, y a veces me da la sensación que uno construye pensando solamente en el aspecto económico y en la inversión que un desarrollador, falsamente nombrado desarrollador urbano, porque no lo hacen, está teniendo como ganancia. O sea, son proyectos de inversión y de especulación sobre el suelo urbano, más que una construcción consciente de ciudad. Pero bueno, son cuestiones que también atraviesan la ciudad en sentido amplio, no solamente con el patrimonio ferroviario ni industrial. Y lo que sí creo que el patrimonio industrial de la ciudad está en un riesgo enorme. O sea, el patrimonio ferroviario creo que todavía se ve un poco más protegido por
justamente por la situación en la que no estuvo reactivado el ferrocarril, pero el patrimonio industrial está en riesgo de ser absolutamente sustituido, porque son considerados simplemente grandes parcelas, cuando en realidad también tienen un potencial identitario increíble y que deberían ser objeto de transformación. Sí, por supuesto. Perdóname que te interrumpa, Carolina, pero complementando lo que vos decís, es un campo de acción muy importante para los profesionales de la construcción, la restauración de estos edificios, y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, donde se han arrasado, directamente arrasado, edificios históricos de los barrios para sustituirlos por estaciones modernosas. Nosotros en Santa Fe tenemos una ley que es la 11.154, que las declara monumentos históricos provinciales a todas las estaciones. Sí. Creo que sería una buena oportunidad de que, compatibilizando la marca identitaria de la nueva empresa ferroviaria con la calidad constructiva y la materialidad de los edificios de nuestra provincia, y estudiándolos por profesionales, como decía recién Carolina, llegar a hacer intervenciones que permitan recuperar la función para el pasajero, pero conservar un monumento histórico, que está perfectamente comprobado que se puede hacer en nuestro país, en países linderos de Sudamérica, como en Europa y en Estados Unidos. Entonces, es una oportunidad que tenemos de, por un lado, dar trabajo a la gente capacitada, por otro lado, rescatar nuestro patrimonio histórico, y por otro lado, volver a tener el ferrocarril con las condiciones de sustentabilidad y de comodidad para el pasajero adecuadas. Podemos mirar Inglaterra, que es de donde vino buena parte del desarrollo ferroviario nuestro, o Francia, donde realmente las estaciones están prácticamente como en el siglo XIX o principio del siglo XX, nada más que en vez de pasar una carcacha antigua y oxidada, pasa un tren de alta velocidad o pasa un regional que camina a más de 180 kilómetros por hora. Lo que nosotros le decimos ahora tren de cercanía, o antes se decía trenes locales. Esto creo que es un ejemplo para mirar y tratar de conciliar los intereses de la historia, los intereses de la necesidad de un buen transporte, los intereses económicos y los intereses de los profesionales y obreros que van a actuar en este tipo de trabajo. Bueno, muchas gracias a ambos. Quedaron, bueno, voy a leer así rápido, y si fueron haciendo preguntas, si quieren van respondiendo algo rápido y vamos un poco cerrando. Alejandro pregunta a los dos: ¿sería factible que Rosario Norte y Central Córdoba reciba trenes de cercanías y larga distancia, y de ahí hasta el centro con rieles de tranvía o catenarias de troles? Tranquilamente lo termino de decir. Aún en el gobierno menemista, cuando se exploraba llegar con un tren rápido de Buenos Aires, se exploraba llegar por el puerto a Rosario Central Córdoba. Rosario Norte está en activo y permite, hoy por hoy, es la única opción que tenemos en la trocha ancha de una estación más o menos central. La otra es la nueva que se construyó, Rosario Sur, en el viejo apeadero, que es la primera estación barrial que se construye en Rosario en casi un siglo, lo cual no es poca cosa. La anterior fue Rosario Oeste, aproximadamente en 1950, y bueno, perfectamente se pueden usar ambas estaciones para estos fines. Bien. Pregunta para Carolina. Dice: ¿qué nivel de protección tienen estas estructuras que hoy están utilizándose para otros fines, como shopping o edificios? ¿Hay posibilidad de volver a funcionar para la estructura vial? Claro. En realidad, los niveles de protección están dados en función de cuestiones que tienen que ver con lenguajes arquitectónicos, con antigüedad, etcétera, con lo cual los niveles de protección de casi todo lo ferroviario, o por ejemplo, donde está el shopping, era un nivel de protección bastante alto. Se hicieron muchas concesiones y se hicieron convenios específicos para permitir las acciones. De cualquier forma, por ejemplo, donde está el shopping, en realidad eran talleres. O sea, si bien era ferroviario, también tenía una parte industrial. O sea, y creo que o sea, llevarlos de nuevo a la función que tenían, es más, dejaron de tener su función original,
porque de hecho en un momento se cierran y se establecen esas mismas actividades que se desarrollaban acá, se empiezan a desarrollar en Pérez, que es por lo cual Pérez tiene un surgimiento muy, muy importante cuando se decide el cierre de los talleres acá para justamente pasarlos a la ciudad vecina, ¿no? De cualquier forma, todo lo que se modificó en cuanto a, digamos, reutilización, claramente el distrito no va a dejar de ser distrito ahora. Y no tendría casi ningún sentido que volviera a lo mejor a ser una terminal ferroviaria. Creo que para lo que sería la transformación urbana que tuvo, sobre todo el área central en las partes ribereñas, o sea, ya está como prácticamente reestablecido un rol más institucional. De cualquier manera, creo que deberían ser reasignados muchos de los niveles de protección. Es un buen momento porque, bueno, se está pensando desde el municipio el cambio de, o sea, hacer una relectura sobre el inventario y la catalogación de bienes, y yo creo que es el momento de incorporar, no solo como le preocupa a muchos la arquitectura contemporánea, sino también y fundamentalmente la arquitectura o el patrimonio industrial. Y creo que esa es una categoría que tiene que tener un lugar en la normativa, porque, vuelvo a decir, hay espacios industriales, inclusive espacios que tienen a veces que ver con las compañías de electricidad, por ejemplo. A mí hay una cosa que me obsesiona, que es la esquina de Catamarca y San Martín, que yo ya sé que va a quedar en manos de un desarrollador y lo van a tirar abajo, y la verdad que no querría que eso pasara, porque sería una extraordinaria oportunidad de tener un buen lugar comercial, inclusive con distintos usos, a cielo abierto, pensar en tener realmente una renovación con otras actividades en un enclave bastante central y particular, que creo que inclusive también dinamizaría el centro, y mientras no tenga una protección directa, va a desaparecer. Y como eso, mucho. La estación transformadora, por ejemplo, de Buenos Aires y Mendoza, bueno, recientemente han demolido una parte porque cambiaron una puerta y no tuvieron el menor cuidado, o sea, hicieron cualquier cosa. Y vos decís, ¿cómo puede ser que con un edificio como ese hagan lo que hicieron? Claro. Y una cuestión que también es importante, que muchas de esas empresas es como que el municipio no controla lo que hacen. O sea, porque, bueno, son convenios que hay, o sea, no es culpa del municipio tampoco, pero, qué sé yo me acuerdo cuando, no tiene que ver con lo industrial, pero cuando me tocó trabajar en la rehabilitación de los tribunales federales por Calle Oroño, yo lo primero que dije al Consejo de la Magistratura, va a la parte de arquitectura, vamos a tener que pedir un permiso a la municipalidad, y cuando voy a pedir el permiso me dicen, no, porque es otra esfera de gobierno, entonces no hace falta que presenten nada. Y yo decía, pero es un edificio importantísimo en la ciudad, pensaba para mí. Y sin embargo, bueno, eso pasa, ¿no? Y bueno. Yo como para ir redondeando les comento lo siguiente. Esas imágenes que yo mostré del plan que era vigente hasta los años 80 de Rosario, era porque Rosario estaba hermanada con Hamburgo, que también es una ciudad-puerto con la misma identidad que nosotros, es uno de los nudos ferroviarios y portuarios más importantes de Alemania. En ese contexto, los talleres Rosario, que iban a dejar la actividad de ferrocarriles argentinos para trasladarse a Pérez, iban a ser la base de mantenimiento del ferrocarril metropolitano. Y el otro eje era la estación central de transporte, el nudo multimodal de Rosario, iba a ser la estación Rosario Central. Por eso creo que todavía estamos a tiempo de hacer una reforma, sea ingresando en forma subterránea o como sea, y recuperando el nudo que sigue sin ser resuelto por más obra que se hizo de Oroño, la vía y la costa, de poder volver a tener un lugar importante en pleno centro de Rosario. Pensemos que estamos a 7 cuadras de la peatonal. Yo sí creo que se puede rehabilitar para el transporte público, nuestra asociación lo ha brindado,
cuando se quiso hacer la cochera subterránea a propósito para destruir la posibilidad de vincular Rosario Central con el resto de la red. Nos opusimos en las 2 veces, y creemos que es posible conservar el edificio histórico, quizá incluso conservar la Isla de los Inventos arriba, y abajo hacer una buena estación subterránea de los trenes locales en pleno centro de Rosario. Porque la verdad que llegar al cruce Alberdi o a Rosario Norte en un tren es una acelerada llegar al centro y obligar a la gente a hacer un transbordo por ese tiempo. Realmente tenemos muchas situaciones, de la misma París a lo que se hizo en Londres, a lo que se hizo en casi todas las ciudades norteamericanas que tienen su skyline junto a un río. Prácticamente lo podemos ver en todas, que es una situación calcada. El mejor ejemplo, que no tenemos tiempo para explicarlo acá, es Chicago. Nosotros somos la Chicago de Argentina por la situación que tenemos. Si uno ve el mapa de Chicago, es más grande que Rosario, tiene casi 2 millones de habitantes, pero ellos tienen 2 sistemas metropolitanos, el regional y el local, que es como si fuera el metro o el subte. Y realmente con eso los chicaguinos resuelven el transporte de toda la región. Es una de las regiones más importantes de Estados Unidos y una con la mejor conectividad. Así que yo creo que hay posibilidades de rehabilitación en función ferroviaria, respetando el patrimonio histórico. Y obviamente el distrito va a seguir estando, porque hoy todo eso ya no se usa. Eso fue concebido cuando Rosario era la base del ferrocarril central argentino y tenían que tener todo. Hoy el distrito es innegable que queda como distrito si no hay otro cambio administrativo que cambie esto. En un momento se decía que iba el Museo de la Ciudad, se decidió hacer el distrito. Bueno, yo creo que da para la charla esto, pero Sí. el tiempo es limitado. Vamos a tener muchos más otros encuentros, este es el primero. Así que obviamente que están todos y todas están invitados a volver a estar, a presentar, bueno, siempre invitados, invitadas. Así que bueno, gracias Rolando, gracias Carolina, gracias Fabri. Y bueno, nos estamos viendo en 15 días con la nueva jornada que vamos a estar continuando con Volver al Tren. Quería agradecerle también a todos los que se pudieron sumar, y está muy buena esta iniciativa desde el Consejo, desde todos y desde el espacio de Creo que estamos proponiendo de poder revitalizar estos espacios, y tanto del patrimonio cultural, histórico, me parece que es re interesante. Así que, bueno, agradecerles, nos vemos en 15 días y estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.